Bueno, hoy vamos a empezar la siguiente etapa de las ecuaciones diferenciales de variable de primer orden. Ya vimos variables separables y vamos a iniciar ecuaciones diferenciales exactas. Bueno, aquí vamos a ver que las ecuaciones de variables separables, pues en realidad son ecuaciones diferenciales exactas. Entonces uno aquí en primer orden prácticamente solo trabaja ecuaciones diferenciales exactas y transformables exactas. Entonces, vamos a colocar aquí la definición. ¿Sí? Y vamos a escribir la ecuación por medio de diferenciales. Le vamos a decir que n de x, y de y igual a 0 es exacta si existe una función de dos variables tal que su diferencial total coincide con la parte izquierda de la ecuación diferencial. Esa es la definición. ¿Sí? O sea, recordemos lo que es el diferencial total, ¿no? Para poder entender un poquito más la parte de la definición. Entonces, cuando usted tiene una función de dos variables, voy a bautizar z igual a f de x, y, el diferencial total no lo denota de esta forma, ¿no? Es el diferencial de z. Y esto es simplemente la derivada parcial de f con respecto a x, donde usted le agrega dx, más la derivada parcial con respecto a y, agregándole y. Ese es el diferencial total. Y entonces aquí en la definición está diciendo que la ecuación que para la función, al sacar el diferencial total, esta parte que tenemos acá coincide con esta parte que tenemos acá. ¿Sí? Entonces aquí lo que se está cumpliendo es que este señor es exactamente igual a m de xy de x más n de xy de y. Y si son iguales, pues entonces los términos que acompañan a los diferenciales tienen que ser iguales. Entonces aquí se debe cumplir que la derivada de f con respecto a x parcialmente coincide con m y la derivada de f parcialmente con respecto a y coincide con n. ¿Sí? Entonces eso es exacto. Quiere decir que la ecuación es exacta. Entonces acá se debe cumplir que f derivado parcialmente con respecto a x es exactamente m. Y f derivado parcialmente con respecto a y nos da la expresión de n. Entonces, si usted consigue una función de dos variables donde se cumplan estas dos igualdades, decimos que la ecuación diferencial es exacta. ¿Sí? Vamos a hacer un ejemplo de una ecuación diferencial exacta. Ejemplo. Y para el primer ejemplo, pues no vamos a buscar la función f todavía. Vamos a partir de la función f. Vamos a hacer trampa aquí en el ejemplo. Entonces, voy a hacer aquí primero unas operaciones. ¿Sí?
Vamos a tomar una función de dos variables y a partir de esa función de dos variables vamos a construir la ecuación diferencial. Entonces, por ejemplo, voy a tomar aquí un ejemplo bonito. X al cuadrado y a la X más Y multiplicado por seno de Y más X más Y al cubo. ¿Sí? Esa va a ser la función f. Y a partir de esa función f, pues vamos a construir la ecuación. Entonces vamos a hacer las derivadas parciales de ese señor. Entonces acá x aparece aquí y a un producto. Y seno de y pues sería una constante, ¿no? Vamos a hacer la derivada del producto. Sería derivar el primero por el segundo sin derivar. Más el primero sin derivar por la derivada del segundo. La derivada de la exponencial es la misma exponencial. ¿Sí? Y todo eso está multiplicado por la constante seno de y. Continuando con la derivada parcial con respecto a x a cada uno y aquí daría 0. Y ahora vamos a hacer la derivada parcial de f con respecto a y. ¿Sí? Y aparece en esta expresión y aparece en esta expresión. Entonces ahora tenemos un producto acá y x al cuadrado sería una constante. Entonces acá nos queda la constante x al cuadrado y ahora sí la derivada del producto. Sería derivada del primero por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Derivada de seno, coseno. Listo. Listo el producto. Continuando con la derivada parcial con respecto a y, esto vale 0 y esto vale 3y al cuadrado. Más 3y al cuadrado. Y esta expresión queda grande. Bueno, entonces en teoría, la primera derivada debería darnos la expresión m. Y la segunda debería darnos la expresión n. ¿Sí? Factor común. Voy a haber factorizado hasta una x, pero lo voy a dejar así. 2x más x al cuadrado. Multiplicado por seno de y. Más 1, y a eso le agregamos el de x. Y ahora este señor va a ser nuestra expresión n. Aquí también podríamos sacar factor común e a la xy. Nos quedaría seno de y más coseno de y. Más 3y al cuadrado. Uy, no me alcanza. Toca correrla un poco. ¿Sí? Y a toda esa expresión le agregamos dy y la igualamos a 0. Bueno, aquí como que usé con la expresión original. Fue demasiado larga. Entonces, esta ecuación es una ecuación diferencial exacta porque proviene de una función f, ¿no? Listo. Ahí tenemos un ejemplito.
fue fácil porque partimos de la función f, ¿no? Pero uno por lo general no parte de la función f, uno parte de la ecuación. Entonces a uno le dan esta ecuación y le dicen, bueno, resuélvala. Y aquí para resolverla, pues uno tiene que identificar primero que es exacta y ahí sí la puede resolver. Entonces necesitamos establecer una manera fácil, sin necesidad de encontrar la función f, de saber que la función diferencial es exacta. Y también necesitamos saber cómo se solucionan las exactas, ¿no? Voy a colocar esas preguntas. ¿Cómo establecer que una ecuación dada es exacta? Es exacta sin necesidad de encontrar a f, ¿no? Bueno, sin ser necesario hallar a f. Y la otra pregunta es, ¿cómo resolver una ecuación que es exacta? ¿Sí? La respuesta a ambas preguntas, teóricamente muy sencillo. Vamos a colocar aquí las respuestas a ambas preguntas. Entonces, para la primera, ¿cómo establecer que una ecuación dada es exacta sin necesidad de hallar la función f? Bueno, si la ecuación diferencial es exacta, pues existe la función f. Quiero escribir un poquito. Entonces, de la ecuación diferencial debe existir la función f. ¿Sí? Y esa función f, nosotros sabemos que si la derivamos parcialmente con respecto a x, nos tiene que dar m. Y si la derivamos parcialmente con respecto a y, eso nos tiene que dar n. Vamos a utilizar un resultado que uno ve en cálculo multivariable, que tiene que ver con las segundas derivadas cruzadas. Entonces, ahora la derivada parcial con respecto a x la voy a derivar con respecto a y. Entonces, esa función tiene demasiadas propiedades. Ahí lo que tenemos es un campo conservativo. Entonces acá lo que se debe cumplir es que las segundas derivadas coinciden. Y decir que las segundas derivadas coinciden es exactamente lo mismo que decir que la derivada parcial de m con respecto a y coincide con la derivada parcial de n con respecto a x. Entonces, si esta igualdad se cumple, la ecuación diferencial es exacta. ¿Sí? Entonces, ojo aquí a la estructura, ¿no? M, ¿quién es? En teoría, M es el término que acompaña, ¿dónde está la teoría? Al de Y, ¿no? Usted lo va a derivar con respecto, M es el término que acompaña al de X que diga. ¿Qué va a hacer? Lo va a derivar con respecto a Y. Y este señor, N, que es el que acompaña al de Y, lo va a derivar con respecto a X. Y tienen que coincidir. ¿Sí? Entonces quiero hacer un ejemplito. Yo voy a hacer el mismo que construí arriba, pero ese está demasiado largo. Voy a buscar mejor uno más corto. Me inventé un ejemplo muy largo.
Por acá tengo uno más cortico. Entonces, por ejemplo, tomemos la siguiente ecuación. Esta de todas formas no es que esté tan cortica. E elevado a la 2y menos y que multiplica a coseno de x por y multiplicado por dx más 2x e a la 2y menos x coseno de xy más 2y. Le quiero agregar otro detallito. Ya que le agrego una gotica más, no se me daña. Colocaré unos detalles aquí más. Voy a colocar un más x de x. En la otra sí un 2y. Listo. Lo único que hice fue, la única modificación que le hice al ejercicio original fue agregarle aquí una x. Y de todas formas va a seguir siendo una ecuación diferencial exacta. Entonces, ¿por qué ese? Porque este señor lo voy a derivar con respecto a y. Y la derivada de x pues vale 0. Entonces aquí puedo colocar cualquier expresión que tenga x y de todas formas que no se afecta la derivada con respecto a y. Bueno, entonces aquí en el ejemplo vamos a probar que esta ecuación diferencial es exacta. Entonces usted lo primero que hace es identificar quién es m. Recuerde, m acompaña al de x y quién es n. N es el que acompaña al de y. Y vamos a tomar a estos señores, el m, y lo vamos a derivar con respecto a x. Derivada de m, con respecto a y que diga. Derivando con respecto a y nos quedaría 2e a la 2y. Y aquí tenemos un producto. Entonces toca la derivada del producto. Derivada del primero, que sería 1 por el segundo sin derivar. ¿Sí? Más el primero sin derivar por la derivada del segundo. La derivada de coseno menos seno. Entonces acá mejor, de una le cambio el signo. Seno. ¿Seno de quién? De xy. Por la interna. Estamos derivando con respecto a y, entonces la derivada interna es x. Entonces acá afuera escribo x. Voy a escribir xy para que quede organizado. xy. Y la derivada de x con respecto a y, 0. Así quedó la derivada. Y miremos que es exactamente lo mismo si tomamos n y lo derivamos con respecto a x. Entonces, derivando con respecto a x, este término aquí parece una x, pero es una y. Entonces, derivada con respecto a x, esto aquí nos quedaría, esto sería una constante, entonces sería la constante 2e a la 2y. Estamos derivando con respecto a x, x aparece aquí en ambos lados, tenemos la derivada en producto, voy a factorizar el menos, derivada del primero que sería 1 por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, y la derivada de coseno menos seno, nuevamente entonces acá va a quedar, pero el menos ya lo había sacado, aquí queda negativo. Seno. ¿Seno de quién? De xy por la interna. Estamos derivando con respecto a x, de la interna y. Más y la derivada de 2y. No, esta es una x. No, si era un 2y, mentiras. Estamos derivando con respecto a x, por lo tanto la derivada de 2y vale 0. Listo, ya terminamos la derivada. ¿Sí? Y nos quedó igualito. Entonces, la ecuación diferencial es exacta.
¿Sí? Entonces tenemos un método muy sencillo para determinar que la ecuación diferencial es exacta. Bueno, entonces ya sabemos cómo determinar, ¿no? Entonces primero identifique quién es M, quién es N. Recuerde, M es el término que acompaña el de X. ¿Qué va a hacer? Lo va a derivar con respecto a Y. Toma el N, que es el término que acompaña al de Y, y lo va a derivar con respecto a X. Si se cumple la igualdad, la ecuación es exacta. Ahora, ¿cómo se soluciona? Vamos a dar respuesta a la segunda pregunta. ¿Cómo se soluciona? Entonces, ya sabiendo que la ecuación diferencial es exacta, usted necesita encontrar la solución. Entonces, para solucionarla, voy a iniciar escribiendo la forma de la solución. Entonces, la solución de una ecuación diferencial exacta es la función f igual a c, donde f es la función de donde sale la ecuación. Entonces, usted necesita buscar la función f. Entonces, para solucionarla, hay que buscar la función f de donde proviene la ecuación y simplemente la iguala a c. ¿Sí? Entonces, ahora la pregunta es, bueno, ¿y cómo se halla esa función f? ¿Cómo hallar a f? Esa sería la pregunta. Bueno, para hallar f. Para hallar f lo que hay que hacer es, en teoría, devolverse, ¿no? Entonces, en teoría, si usted arranca de la solución es f de xy igual a c. Y usted de acá llega a la ecuación diferencial, ¿no? Toma m, bueno, toma f, lo deriva parcialmente con respecto a x, y eso le da m. Y toma f, lo deriva parcialmente con respecto a y llega a n. ¿Sí? Es decir, que su ecuación es de la forma f de x más f de y igual a 0, que es nuestro m de x más n de y igual a 0. En teoría usted arranca el ejercicio desde acá, ¿no? Acá inicia el ejercicio. A usted le dan la ecuación. Entonces, m de dónde nace? M es la derivada parcial con respecto a x. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde nace la derivada parcial con respecto a x? Pues derivando. ¿Sí? En teoría, pero en realidad eso no ocurre. Entonces, antes de escribir esta parte, voy a hacer mejor, voy a escribir algo para que se pueda entender por qué no da de una vez la función f. Bueno, cuando usted parte la función f, ¿cómo la estructura en una función de dos variables? Pues una función de dos variables posiblemente tenga una parte combinada, una expresión con x y y. Eso la voy a llamar aquí, no sé, g. Una expresión g que depende de x y y. Esto lo voy a llamar la parte combinada. Es la expresión que contiene a las dos variables. ¿Sí? Pero la función también puede tener partes sueltas, partes que dependen. Entonces, toda función de dos variables se puede escribir de esa forma. Una parte donde aparece x y y combinados, ¿sí? Posiblemente están multiplicando, se están dividiendo, están dentro de una función
¿sí? No se pueden separar, están aquí junticos. Y hay unas partes que son sueltas. Ahora, usted de acá, en teoría, llega a la ecuación diferencial, ¿no? Eso lo hace derivando. Entonces, cuando usted deriva parcialmente con respecto a x, obtiene la parte m. Va a ser la derivada. Entonces, acá es la derivada parcialmente con respecto a x. Y al derivar acá, este señor que depende exclusivamente de x, pues la derivada es una derivada normal. Uno la denota con el prima, h' de x. Y cuando deriva este señor que depende exclusivamente de y, pues como aquí no hay x, este señor desaparece. Y esta partecita es su expresión m. ¿Sí? Ahora, si usted se quiere devolver, pues ¿qué hace? Para devolverse, usted integra. Bueno, voy a devolver mejor desde la parte final. Usted dm se quiere devolver, integra con respecto a x. Y cuando usted integra, pues hace la integral de este señor y obtiene nuevamente la parte combinada. Voy a escribirlo aquí completo. Entonces integramos, integramos. ¿Sí? Y al integrar, pues usted va a recuperar la parte combinada. Va a recuperar el h1. ¿Sí? Y acá en teoría le queda una constante integración c. Pero no se recuperó este señor. ¿Sí? Entonces, por eso le digo que en teoría, si usted se devuelve, pues no va a llegar a f, porque le falta una parte por recuperar. Ya que esta constante c, en realidad es esta expresión. ¿Sí? Entonces, donde está la c, la voy a quitar y voy a escribir que iría el h sub 2 de y, el cual no se recupera integrando con respecto a x. A este señor queda desconocido. ¿Quién será? No se recuperó esa información. Entonces, por eso no basta integrar con respecto a la parte m con respecto a x. Usted también necesita entonces hacer lo mismo con la parte n, que es el f de y. Entonces, si usted se devuelve, en teoría debería llegar a la función f, pero en realidad no llega, ¿no? Porque usted, cuando hace esa parte, hace la derivada parcial con respecto a y, y entonces al derivar, tiene la derivada parcial con respecto a y de la parte combinada, ¿sí? Y al derivar respecto a y, pues esto se toma como una constante, por lo tanto desaparece. Y la derivada de este señor, pues es h sub 2'. Entonces al derivar se perdió h1. Por lo tanto, cuando usted se devuelva integrando, pues no lo va a recuperar. Entonces, en teoría, este señor es n. Y entonces, si usted se quiere devolver, tiene que integrar n con respecto a y. ¿Sí? Al integrar, pues recupera g. Recupera h sub 2. Y le quedaría una constante integración. ¿Sí? Esa constante integración, ¿quién es en realidad? Pues esta constante integración es el término h sub 1. Aquí en este procedimiento no se recupera. Entonces acá la pregunta es, ¿quién es este señor? ¿Sí? Lo bueno es que el h sub 1 en realidad sí se recupera cuando usted integra con respecto a x. Y el h sub 2 sí se recupera cuando usted integra con respecto a y. Entonces, en ambas integrales, una complementa a la otra y en ambas ya aparece la función f. Entonces usted lo que tiene que hacer es integrar con respecto a x, integrar con respecto a y. Es el procedimiento. ¿Sí? Y en los resultados, ¿qué va a tener? Va a tener una parte combinada en común. Va a tener g de x. En ambos salen. Y aparecen unas partes sueltas. h sub 1 y h sub 2. Entonces, la función f, ¿quién es? Pues f de xy resulta de la parte combinada que sale de las dos integrales y de las partes sueltas que también salen de las dos.
ahí está la función f. Y a esa función f, pues usted la iguala a c, y ahí tiene la solución. ¿Sí? Esa es la forma más fácil que tengo para enseñarles ese procedimiento. En el libro por lo general explican aún otra forma, pero esto es lo mejor. ¿Sí? ¿Por qué es mejor este método que el del libro? Bueno, porque es que acá en teoría usted hace dos integrales, ¿no? Usted integra con respecto a m y usted integra con respecto a n. Pero en realidad usted lo que hace es integral y media, porque usted cuando haga la primera integral ya tiene la parte combinada. Entonces en la segunda integral ya no es necesario hacer la integral combinada porque esa ya la tengo acá. Yo solo me centro en la parte suelta. Entonces hago esta integral más esta. ¿Sí? O puedo empezar haciendo esta integral y luego hallo esta. Entonces es integral y media. Entonces uno mira por dónde empezar. Si hago primero la integral de m o si hago primero la integral de n. ¿Sí? Hay ejercicios en donde una es más fácil que la otra, entonces uno empieza por la parte fácil. Vamos a hacer aquí un ejemplito. Quiero hacer un ejemplo, pero quiero cuadrar un ejemplo acá bonito. Voy a escribir primero y ahorita lo pongo ahí. Bueno, creo que ya lo tengo. Vamos que nos piden resolver. Y nos dan e a la y por seno de y más 2x de x más x e a la y que multiplica a coseno de y más seno de y más 1, todo esto por el de y, igual a 0. Bueno, a veces usted cuando ve una ecuación así como medio rara, dice, oiga, esto está como complicado, tiene demasiados términos, eso va a ser difícil. Entonces uno sospecha de esas ecuaciones cuando son así de complicadas, eso posiblemente es que son exactas. Y en realidad no es tan complicado. ¿Sí? Entonces lo primero que usted hace es, vamos a mirar si la ecuación diferencial es exacta. Entonces, identifica m, identifica n. ¿Sí? Y hace la derivada de m con respecto a y. Vamos a ver si esta ecuación es exacta. Bueno, si me quedó bien, debería ser exacta. Entonces, derivando con respecto a y, aquí tenemos un producto. Derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Derivada de seno coseno. Voy a aprovechar una vez saco factor común e a la y. Esta es la derivada del producto. Y la derivada de 2x que vale 0. Entonces nos quedó esta expresión. Y ahora vamos a tomar n y lo vamos a derivar con respecto a x. Mire, x solo aparece acá. Por lo tanto, esto es una constante. Y la derivada pues nos da la constante. Y aquí nos daría la derivada de 1 que es 0. Entonces, mire, sí, quedó igual. Esto es e a la y coseno de y más seno de y, que es nuestra expresión n derivada con respecto a x. Entonces se cumple la igualdad, la ecuación es exacta.
Bueno, ya sabiendo que es exacta, vamos a solucionarla. Entonces, toca hacer esta integral con respecto a x y esta integral con respecto a y. Quiero escribir ambas integrales. Integral de m con respecto a x. Toca hacer la integral de e a la y, seno de y, más 2x, y esto es con respecto a x. Todavía no la voy a hacer, simplemente las quiero dejar indicadas. Y también toca hacer la integral de n con respecto a y, que sería e a la y, que multiplica a coseno de y, más seno de y, yo que estoy, escribiendo es la de arriba, x, e a la y, coseno de y, seno de y, más 1 de y. Bueno, en teoría toca las dos. La primera es con respecto a x, la segunda es con respecto a y. Si usted analiza las integrales, esto lo vamos a integrar con respecto a x. Acá no hay x, esto es una constante. Y esta es directa. O sea, mejor dicho, esta integral es súper fácil. Ahora, si mira la segunda la va a integrar con respecto a y. ¿Dónde aparece y? Aparece acá y aparece acá. Y acá hay producto. Entonces, esta es la integral de un producto. Esto se hace por partes. ¿Sí? No es tan complicado, pero hay que trabajar un poquito más. Entonces, si comparo las dos, ¿cuál es más fácil? La de arriba. Yo me voy por el lado fácil. Vamos a irnos por el camino fácil. Entonces, para este ejemplo, el camino fácil es integrar con respecto a x. Y en esta parte fácil, la parte combinada es e a la y. No, aquí, no mentira, aquí todavía no hay parte combinada. Pero cuando integremos sí va a aparecer parte combinada. Entonces, acá lo más fácil es iniciar. Es mejor, bueno, en este ejemplo, integrar m, que está más fácil. Entonces, si integramos m, nos quedaría integral de m con respecto a x, sería la constante multiplicada por la variable x. Esto nos queda x y a la y, seno de y. Y la integral de 2x, que es x al cuadrado. ¿Sí? No le voy a colocar ningún más c. Yo sé que aquí falta algo, falta el término de y. No lo consigue uno acá. Pero sí lo vamos a conseguir en la otra. Ahora, en esta integral que acabamos de hacer, acá hay una parte que quedó combinada. La parte combinada. Y tenemos esta partecita suelta. Por lo tanto, cuando usted va a hacer la integral de n con respecto a y, nosotros ya hicimos la integral de la parte combinada. Ahora, si usted mira aquí, la parte combinada es todo este señor. Es la parte que usted hace integración por partes. Y ya no es necesario hacer esto porque yo ya sé cuánto es el resultado. Es justo lo que tenemos acá arriba. Entonces me ahorro hacer esa integral. Entonces la integral, que en teoría se hace por partes, tiene como solución x a la y, seno de y. Ese es el resultado de esta integral. ¿Sí? ¿Sí? Ya no necesito hacerla. Ya está hecha arriba. ¿Para que la hago abajo nuevamente? Y aquí nos queda un 1. Y la integral de 1 con respecto a y es y. ¿Sí? Y en teoría, pues acá debería haber un término que depende de x. Ese término que depende de x es el que está acá arriba. Y arriba el término que depende de y es el que está aquí abajo. Entonces, una complementa a la otra. Entonces, ahí ya tenemos la función f. La función f, ¿qué es? Es la parte combinada más la suma de las partes sueltas. ¿Sí? Este señor es su función f. Y no tocó hacer dos integrales, sino digamos que tocó hacer integral y media. Y al final simplemente pues le igualamos así. Y esa es la solución.
Y en este procedimiento nosotros no hicimos ninguna división, no agregamos restricciones, no tocó analizar nada más. Ahí está la solución. ¿Sí? Entonces este método es mucho mejor que el que suelen explicar en el libro. Le ahorra uno tiempo. Bueno, en ocasiones. Ya sabe, cuando vean una integral, una ecuación que tenga términos como raros, que sea como larga, como difícil, piense que eso posiblemente es exacta o transformable exacta, ¿no? Es como cuando a uno le dicen en cálculo integral, oiga, ¿por qué no hace la integral de e a la x coseno de x por x al cuadrado? Dice, oiga, ¿cómo se hace eso? Bueno, si uno piensa en una técnica, lo primero que uno piensa es ese producto todo raro, imagino que debe ser por partes, no veo cómo más. ¿Sí? Entonces también pasa lo mismo aquí en las ecuaciones diferenciales. Cuando usted da una expresión medio larga, así como medio complicada, uno sospeche que es exacta o transformable exacta. Bueno, voy a colocar aquí otro ejemplito. Resolver. Me parece así el último que trabajamos en la clase anterior. División de expresiones lineales. ¿Sí? Le dicen a uno resolver. ¿Qué hace uno? Bueno, uno hace todo un recorrido por las técnicas que hemos visto, por los tipos de ecuaciones. Entonces, lo primero que uno preguntaría, oiga, ¿esto es de variables separables? Y entonces te dice, ah, mira, que hay suma de variables y no hay forma de sacar factor común. Entonces está claramente no es de variables separables. Y dice, ah, bueno, pasemos al siguiente método. Será transformable a variables separables por ser de la forma de y de x igual a f de una expresión lineal. Le dice, bueno, son dos expresiones lineales, pero si la parte combinada xy con la xy de abajo son múltiplos, entonces sí sería de esta forma. Aquí tenemos 4x más y, abajo tenemos menos x más y. Recuerde que si usted multiplica x con y x con y, debería darle lo mismo. Cada 24, a cada menos 1. Están diferentes. Entonces aquí la respuesta es no. Dice, bueno, si no es por ahí, ¿será que la ecuación diferencial es homogénea? ¿Sí? Y la última que vimos de la homogénea son eran las transformables. Decíamos que no, esto no es homogéneo porque acá hay un 1, ¿no? Estas constantes dañan todo. Arriba no es homogéneo, abajo no es homogéneo. Pues no. Eso uno se pregunta, oiga, ¿es transformable a homogénea por ser cociente de expresiones lineales de rectas no paralelas? Dice, ah, esto sí es igualito a lo que vimos que ellas en la clase pasada. Sí, por aquí se puede hacer el ejercicio. Entonces, ¿qué hace uno? Usted puede construir las dos rectas, buscar el punto de intersección, hacer la doble sustitución, pasarlas a homogéneas, luego hacer otra sustitución para que nos quede de variables separables, ¿sí? Separar las variables, integrar y luego analizar los casos en donde tocó agregar restricciones para que no se nos escapen algunas soluciones singulares. ¿Sí? Pero en este caso se puede decir, oiga, eso suena como muy largo.
¿Quién quita que la ecuación diferencial sea exacta? Puede ser. Entonces preguntemos si es exacta. Y usted puede encontrar ejercicios que sea de todo un poco. Además, usted puede tener una de variables separables que sea transformable a variables separables. O una que se haga por variables separables y que sea homogénea a la vez. Si es de variables separables, yo no la hago por homogénea, ¿no? Porque es homogénea, la transforma para separar. Si ya se podía desde el principio, pues, ¿para qué la miro por ese camino? Bueno, si cuadré todo muy bien, esta tiene que ser exacta, entonces toca identificar M y N. Entonces acá lo primero que hacemos es multiplicar como en cruz. Y este señor, lo de arriba queda con el de X, lo pasamos al otro lado. Bueno, voy a multiplicar primero en cruz. Entonces, multiplicando en cruz nos quedaría CY menos X más 2, YY es igual a 4X más Y más 1 de X. ¿Sí? Los diferenciales tienen que estar a un mismo lado. Voy a pasar, bueno, en teoría voy a pasar este señor acá. Pero en realidad voy a escribir las dos expresiones a este lado. 4X más Y más 1 con DX. Y al pasar este señor a este lado cambian los signos. Este va a quedar negativo, este va a quedar positivo, este va a quedar negativo. Voy a escribir primero la parte positiva. X menos Y menos 2 de Y igual a 0. ¿Sí? Le cambié los signos a los tres términos. Ya podemos identificar claramente quién es M y quién es N. ¿Sí? Miremos si es exacta. Derivada de M parcialmente con respecto a Y. Eso nos da 1. Y eso solo aparece acá. Y este señor con respecto a X, también nos da 1. Es exacta. Entonces ahora hay que integrar M o N. Ambas están muy fáciles de integrar. Entonces acá no hay mucho que pensar. Voy a empezar de una vez con M. ¿Sí? Ambas son expresiones lineales. Hacer la integral de lo de menos. Integral este con respecto a X. Integral de 4X. 2X al cuadrado. Integral de la variable Y. Bueno, de la constante Y más 1, pues Y más 1 por X. ¿Sí? Bueno, lo voy a hacer separado. XY más X. Esto que tenemos acá es la parte combinada. ¿Sí? Pero de todas formas, no necesito ni analizarla porque es que abajo también está muy fácil. Podemos hacer la integral sin ningún problema. Integral de X con respecto a Y, XY. Miren, aparece la parte combinada. Integral de menos 6Y menos 3Y al cuadrado. La integral de menos 2 menos 2Y. Entonces, parte combinada y lo otro son partes sueltas. Entonces, solución, partes combinadas más partes sueltas. Y la igualamos así. Y lo bonito es que nosotros no hicimos ninguna división, no le agregamos restricción, no hay que nada más que analizar. Y salió fácil. ¿Sí? En cambio, si la fuéramos hecho por transformables homogéneas, entonces hacemos la recta, buscamos el punto de intersección, hacemos doble sustitución, pasamos a homogéneas, hacemos sustitución, pasamos a variables separables, eso sale un camino muchísimo más largo. Mira aquí lo cortico que salió. Bueno, aquí la moraleja es, pues antes de empezar a hacer un ejercicio por un lado, mire, analice primero, por dónde saldría más fácil. ¿Será que se puede hacer de muchas formas? Y las diferentes formas, ¿cuál es la más sencilla? Bueno, aquí una nota para terminar esta primera parte de las exactas.
Toda ecuación diferencial de variables separables es exacta. ¿Sí? Si usted parte de una ecuación de variables separables, la voy a escribir aquí primero teóricamente, de y de x igual a f de xy. Bueno, y usted separa. Entonces, hace el procedimiento, ¿sí? Supongamos que es de variables separables, usted operando, pues va a llegar aquí a algo con y, a llamar hy, y al otro lado le tiene que quedar algo con x, ¿sí? Variables separables, se separaron. Y ahora lo que voy a hacer es pues, juntar los diferenciales. Y entonces acá identificamos nuestra expresión m y nuestra expresión n. Y derivando m con respecto a y, como este señor depende exclusivamente de x, pues la derivada con respecto a y vale 0. Y derivando n con respecto a x, como este señor depende exclusivamente de y, pues esa derivada también vale 0. Entonces es exacta. ¿Qué hace usted en teoría? En teoría hace la integral de m, hace la integral de n. Que es exactamente lo que hace en variables separables, ¿no? Integra acá, integra acá. ¿Sí? Entonces, toda ecuación diferencial de variables separables es exacta. Listo. Bueno, ahora miremos transformables a exactas. Entonces, hay ecuaciones que no son exactas, pero son transformables a exactas. Y de transformables a exactas vamos a ver un método. Vamos a trabajar por medio de factor integrante. Factor integrante. Es factor eh, hace noción a expresión que multiplica, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es tomar una ecuación que no es exacta en teoría y la vamos a multiplicar con algo y con eso nos va a quedar exacta. Entonces para hablar de la parte del factor integrante voy a empezar con un ejemplo antes de definirlo bien. Entonces por ejemplo podríamos tener la ecuación xy de x más 2x al cuadrado más 3y al cuadrado menos 20 de y igual a 0. ¿Sí? Esta ecuación diferencial no es exacta. ¿Sí? Sin embargo, esa ecuación la voy a enumerar. Esta es la ecuación 1. Entonces, si tomamos la ecuación 1 y la multiplicamos por, le digo por cuánto, por y al cubo. Bueno, vamos a mirar primero que no es exacta, ¿no? Toca verificar efectivamente lo que estamos diciendo. Entonces, este señor es m y la derivada de m con respecto a y es x. Y este señor es n y la derivada con respecto a x es 4x. ¿Sí? Esos señores son diferentes. ¿Sí? Efectivamente no es exacta. Ahora sí, es multiplicando. Se va a hacer el factor 1 por y al cubo. Tenemos, entonces a multiplicar por y al cubo nos quedaría x y a la 4 de x más 2x al cuadrado por y al cubo más 3y a la 5 menos 20
y al cubo de y igual a 0. Esa es otra ecuación diferencial, ¿no? Esta ya no es igual a la primera, ecuación 2. Y la idea es que la ecuación 2 es exacta. ¿Sí? Ahí podemos verificar fácilmente que es exacta. Este es el nuevo m y aquí está el n. Derivada de m con respecto a y sería 4xy al cubo. La derivada de n con respecto a x, este es 0 y aquí nos quedaría 4xy al cubo. Ah, nos quedó igual. ¿Sí? Pero la ecuación 2 no es la misma ecuación 1. ¿Cuál es la dinámica? Resolver la ecuación 1. Bueno, aquí lo bueno es que la solución de la ecuación 2 sirve para la ecuación 1. Es decir, resolvemos 2, ya quedó resuelto 1. Entonces simplemente cambiamos la ecuación, la transformamos a otra, la cual sí es exacta. Bueno. Y aquí se multiplicó por y al cubo, entonces y al cubo sería el factor integrante. Ahora vamos a mirar cómo es que se obtuvo ese y al cubo. Entonces primero coloquemos la definición de factor integrante, ya con ese ejemplo que hicimos. Factor integrante. ¿Sí? El factor integrante podría ser una función de dos variables, ¿por qué no? Entonces lo quiero definir en forma general. Entonces, la expresión. Y para el factor integrante se suele utilizar la letra mu. Mu de xy es un factor integrante. De la ecuación 1, que en teoría sería m, a escribir aquí de forma corta, sin tanta variable, m de x n de y igual a 0, si al multiplicar 1 por mu nos queda una ecuación diferencial exacta. ¿Sí? Quiero escribir la expresión, nos quedaría mu de xy multiplicado por m, mu de xy multiplicado por dy, y esa ecuación es exacta. Entonces, eso es el cuento del factor integrante. Pues acá en teoría, si usted toma esta expresión, que es el nuevo m, y lo deriva con respecto a y, le tiene que dar lo mismo que la deriva de este señor con respecto a x. Y la solución de esa ecuación, que la podríamos llamar aquí nuevamente, quiero repetir el proceso de arriba, es la solución de 2, sirve para 1. Bueno, factor integrante. Existen diferentes formas de encontrar factor integrante. ¿Sí?
Yo he escuchado, no voy a decir yo conozco, no, yo he escuchado de gente que trabaja 20 tipos diferentes de factores integrantes. ¿Sí? Nosotros no vamos a trabajar tanto, vamos a hacer algo sencillito, es como para conocerlo. Vamos a irnos a un caso particular de factor integrante. Vamos a encontrar factores integrantes que dependan de una sola variable, o de X o de Y. Vamos a trabajar ese caso particular. Entonces, el factor integrante depende de una sola variable. Tal como en el ejemplo, que dependía solo de Y. En este caso vamos a tener un mu que depende de X o un mu que depende de Y. Antes, a mí me gusta trabajar también otro caso, donde el factor integrante dependía de una suma entre X y Y. Pero eso ya es más complicadito. Es una expresión tan simple de una suma o de un producto, ya son casos más complejos para trabajar. Y tienen que analizar uno muchas cosas. Aquí vamos a trabajar estos casos nomás. Dependen de una variable. Voy a analizar el caso donde dependa de X. ¿Sí? Y ese caso que hicimos para X, pues es muy análogo para el caso que depende de Y. Bueno, otra cosa antes de empezar. Aquí en la definición del factor integrante, note que no dijimos nada de la ecuación 1. Esta ecuación 1 podría ser exacta. Y usted puede tener una ecuación exacta y transformarla a exacta, agregándole un factor integrante. ¿Sí? Ya no tendría gracia, ¿no? Porque si es exacta, pues resuélvala de una vez. ¿Para qué la transforma exacta si ya es exacta? Yo simplemente digo que usted le puede encontrar factores integrantes a ecuaciones que ya desde el inicio son exactas. Bueno, entonces vamos a analizar el caso para X. De X. Entonces vamos a mirar cuándo existe el factor integrante y cómo se halla. Y eso se hace el procedimiento. Entonces vamos a suponer que tenemos una ecuación a la cual le encontramos un factor integrante mu de X. Entonces, supongamos que mu de X es un factor integrante para ecuación 1. M de X más N de Y igual 0. ¿Sí? Entonces, en teoría, multiplicando por mu de X, vamos a tener una ecuación 2, que sería mu de X multiplicado por M más mu de X multiplicado por N igual a 0. Y en teoría, esta nueva ecuación es exacta. Entonces acá vamos a tener nuestra nueva expresión M. A colocar acá un M sub 1 para hacerle una diferenciación con la de arriba. Y acá un N sub 1. ¿Sí? Y esta en teoría es exacta. Y si es exacta, pues se cumple lo de las derivadas parciales. Entonces acá se debe estar cumpliendo que la derivada de M sub 1 con respecto a Y es igual a la derivada de N sub 1 con respecto a X. De esa igualdad es que nace todo.
Entonces, de ahí es donde vamos a mirar cuándo existe el factor integrante y cómo hallarlo. Entonces, vamos a hacer el procedimiento. Vamos a hacer esta igualación. Entonces, vamos a tomar m y lo vamos a derivar parcialmente con respecto a y. Como mu depende solo de x, esto se ve como una constante. Entonces, la derivada es la constante mu de x, ¿sí? Y derivamos la función m parcialmente con respecto a y. Y esto es igual a la derivada de n con respecto a x. Entonces, en teoría, pues este señor depende de x y acá posiblemente también dependa de x. Esto sí es un producto. Pero cuando derivemos este señor, esto no se hace parcialmente porque depende de una sola variable, ¿no? Aquí simplemente en teoría escribimos un n'. Entonces, para la derivada de ese producto sería la derivada del primero por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Bueno, y ahora vamos a hacer algo muy similar a variables separables, pero en realidad lo que voy a hacer es separar todo lo que tenga mu. Aquí aparece mu, aquí aparece mu prima, y aquí, todo tiene mu. Bueno, entonces primero voy a sacar factor común, el mu. ¿Sí? Voy a tomar esta expresión y la voy a pasar acá y factorizamos mu. Entonces de acá nos quedaría mu de x factor de derivada parcial de m con respecto a y menos derivada parcial de n con respecto a x. Y al otro lado de la igualdad, mu prima de x por n. Bueno, la idea es separar mu. Y vamos a hacer lo siguiente. Este mu que está acá lo paso acá a dividir. Y el n lo paso acá a dividir. ¿Sí? Bueno, pero en realidad lo quiero escribir mejor. El mu al lado izquierdo. Listo. Separé todo el término, todo término que tenga mu. El objetivo es encontrar mu. Mu es nuestra incógnita. Y por eso se hizo este procedimiento. Bueno, pero aquí no tenemos mu, está mu y arriba está la derivada. Yo quiero encontrar mu. Fácil. Eso se hace integrando, porque arriba está la derivada de abajo. ¿Sí? Pero antes de hacer la integral, aquí ya tenemos la condición para que exista mu. Entonces, en teoría, mu depende de x, por lo tanto la derivada depende de x, por lo tanto este cociente depende de x. De x y solo de x. Para que la igualdad se cumpla, este señor también debe depender exclusivamente de x. ¿Sí? Es la condición para que exista el factor integrante, es que esta expresión que estoy subrayando depende solo de x. Es condición. Entonces, mu de x existe si la expresión depende solo de x. ¿Sí? Esa es la condición. Entonces, si depende solo de x, pues teóricamente, para que quede más abreviado, para que quede más simple, esto lo voy a llamar un p de x. ¿Sí? En teoría depende solo de x, entonces tenemos algo que depende solo de x. Listo, p de x, para que quede más facilito. Aquí, no, acá hay algo que hice mal, porque este cociente debería ser al contrario. Este señor pasa a dividir y el n pasa a dividir. Lo escribí fue al revés. Al lado izquierdo sí lo puse bien, pero al lado derecho lo puse mal. ¿Sí? Entonces aquí quedará mu de y menos
la derivada parcial de m con respecto a y menos la derivada parcial de n con respecto a x dividido en n. Ahora sí. Ya la condición es que esa expresión depende solo de x. ¿Sí? Mire qué pasaría si la ecuación diferencial fuera exacta, la primera. Acá, si es exacta, estos términos son iguales, por lo tanto esta diferencia da 0. ¿Sí? Y en teoría, pues, si da 0, pues usted puede decir que depende exclusivamente de x. O sea, existe el factor integrante. Entonces no pasa nada. Bueno, ahora, ya sabemos la condición. Esta es la condición. Ahora, ¿cómo se halla? Pues aquí lo único que falta es integrar. Es integrando. Tenemos, voy a escribir, que nos quedaría integral de mu prima de x sobre mu de x. Y obviamente integramos con respecto a x. Y al otro lado nos quedaría la integral de px de x. Y la del lado izquierdo es sustitución simple, ¿no? Sustitución simple. Porque arriba está la derivada de abajo. Aquí simplemente con un w igual a mu de x. Esto es de la forma de w sobre w. Y la integral es logaritmo natural del valor absoluto de w. Logaritmo natural del valor absoluto de w, que es mu de x. Igual a la integral de px. ¿Sí? Y ahí podemos despejar el mu. Entonces, para despejar el mu, toca aplicar exponencial a ambos lados. Y con logaritmo se cancelan. Y nos queda el valor absoluto. Pero nosotros ya anteriormente habíamos mencionado que de vez en cuando, ¿sí? Es más, si usted hace el procedimiento completo, usted cuando integre la parte de p, aparece una constante de integración, ¿no? Aquí aparecería un más c. Y esto usted lo puede partir en e a la integral de p por e a la integral de c. ¿Sí? Además, voy a escribir, si aguanta volver a escribir el procedimiento, que es simplemente c. Y usted puede quitar las barras del valor absoluto. A veces se puede, en este caso se puede. Y se reemplaza por un más o menos, que al otro lado pasa como un menos más, y el set absorbe, ¿no? Entonces, habíamos dicho, mencionado que de vez en cuando usted puede quitar el valor absoluto. Pues acá se puede quitar sin ningún problema. Bueno, y nos queda esta expresión. Estábamos buscando el factor integrante. ¿Qué tenemos acá? Tenemos una familia de factores integrantes. ¿Qué quiere decir? El factor integrante no es único. ¿Sí? Pero yo quería uno, yo no necesito trabajar con tantos. Entonces vámonos a un caso particular. Entonces consideremos el caso más simple. Consideremos C igual a 1. Entonces vamos a trabajar con este factor integrante. E a la integral de px de x. Esa es la fórmula del factor integrante. Entonces usted lo que tiene que hacer es identificar P. ¿Y P quién es? Ah, P es el término que usted tiene que encontrar primero para saber si existe el factor, ¿no? Si esto no le queda en términos de x, pues no existe factor integrante que depende de x. Y de forma análoga, haciendo el mismo, las mismas suposiciones y operaciones, trabajaríamos con mu de y. Dice que mu de y es un factor integrante de la ecuación. Entonces, a multiplicar por mu de y, le queda exacta. ¿Sí? Y hacer la derivada de este señor con respecto a y, pues tendría la derivada de un producto. Y acá sería la derivada de la constante mu de x por n. ¿Sí? Es muy similar el procedimiento. La diferencia es que acá, pues queda y, aquí queda y. Estos señores
quedan al contrario, y acá en vez de n, queda m. ¿Sí? Entonces voy a colocar acá en resumen. Y escribo los dos casos. En resumen, para m de x más n de y igual a 0. Entonces, mu de x existe si para x, muestre cómo era la fórmula para el x. Para el x, el x aparece acá con la n. Ya me acordé. N de x menos m de y dividido en n, ¿sí? N con n, depende de x. ¿Sí? Entonces, al igualar lo p que estoy diciendo, depende de x. Y en ese caso, mu de x es igual a e a la integral de px de x. Y ahora el caso del y. Entonces, mu de y existe si, y entonces en este caso para y, debe terminar con y, acá estaría nx y abajo quedaría m. Entonces esto depende de y, entonces quedaría un p de y, depende de y. ¿Sí? Y en ese caso, el factor integrante es e a la integral de py. Ese es el resumen de los factores integrantes. Hay ejercicios donde usted puede encontrar factor integrante que depende de x y también factor integrante que depende de y. Se cumplen ambos casos. Bueno, vamos a hacer el ejemplo. Vamos a utilizar el ejemplo con el que iniciamos esta partecita. Sabemos que esta ecuación diferencial no es exacta, pero es transformable. El factor integrante es y al cubo. Vamos a hacer el procedimiento completo. Entonces nosotros vamos a hallar el factor integrante. Resolver. Bueno, usted podría hacer un análisis completo. Vamos a hacer un análisis. Esta ecuación es de variables separables. Esta expresión va bien. X por y multiplicándose. Entonces, la expresión m, bien. Aquí aparece una suma. No puedo sacar factor común. Variables separables, no. Transformable a variables separables por expresión lineal. Bueno, esto no es lineal, esto tampoco es lineal, no, eso por ahí menos. No. Eh, ¿Será homogénea? Bueno, esto es homogéneo grado 2 más grado 2, constante, grado 0. No, esta parte no es homogénea. ¿Será transformable a homogénea? Bueno, el caso que vimos fue cociente de expresiones lineales. Esto no es, si usted lo escribe como un cociente, esto no es lineal. Pues por aquí tampoco. Hacer el recorrido rápido.
Entonces, A será exacta. Bueno, ya sabemos que no, ¿no? Pero estamos haciendo el recorrido completo. Exacta. Entonces, ahí está fácil identificar el M, el N. La derivada de M con respecto a Y es X. La derivada de N con respecto a Y, a X que diga, es 4X, lo cual da diferente, por tanto la respuesta es no. Ya se ve que se me están acabando las opciones. Será transformable exacta y la respuesta en ese caso es que sí. Sí, sí. Eso es lo que vamos a probar primero, ¿no? Que sí es transformable exacta. Vamos a buscar factor integrante. Entonces, para buscar el factor integrante, ahora sí voy a escribir nuevamente las expresiones. M es XY. ¿Sí? La derivada con respecto a Y es X. Esa parte ya la teníamos hecha. Y N es 2X al cuadrado más 3Y al cuadrado. Menos 20. Y la derivada con respecto a X es 4X. Listo. Según las fórmulas, toca hacer la diferencia entre ellos y dividirlo por M o N. Bueno, acá por puro sentido común, ¿no? Si usted divide por N, le queda este señor, que depende de X y Y. ¿Sí? Poco probable que se pueda simplificar con algo arriba. ¿Sí? Si abajo coloco N, aquí N de X y empezaría con M de Y. Aquí estaríamos buscando un P de X. ¿Sí? Y el problema es que N tiene X y Y sumándose. ¿Sí? Imposible, es prácticamente imposible quitar este Y. A menos, claro, está que arriba nos dé un múltiplo de N. Sí, pero no. Arriba no nos va a dar nada, ni siquiera lo voy a reemplazar por acá. Por puro sentido común, uno dice, lo veo como difícil. Ahora, si dividimos por M, es porque estamos pensando acá en MY menos NX. Y la N es un producto XY. ¿Sí? Esto, aquí estaríamos buscando un PY. ¿Sí? Y acá abajo tenemos XY. Arriba es probable que aparezca un X que se pueda simplificar con el de abajo. O sea, es más probable que esto sí que esto. Voy a arrancar por este lado. ¿Sí? Usted podría escribir ambas expresiones de todas formas y mirar qué pasa. Entonces yo me voy a ir por la fija, por esta. Bueno, esta tiene más probabilidades, más posibilidades. Entonces, reemplazando el M, nos quedaría ahí por acá. Bueno, la diferencia primero entre estos señores. A N de X le restamos M de Y. Nos quedaría 4X menos X. Dividido por M, y M es XY. ¿Sí? Arriba nos queda 3X, abajo nos queda XY, y acá X con X se fue y nos quedó una expresión que depende exclusivamente de Y, que era justo lo que necesitábamos. Entonces, por acá hay factor integrante. Si usted reemplaza la parte que tenemos acá, pues va a quedar XY por este señor. ¿Sí? Arriba no se va a simplificar nada. Este no existe. O sea, no existe factor integrante que dependa de X. Pero sí existe factor integrante que depende de Y. ¿Sí? Error común. Llegan acá y dicen que este es el factor integrante. No. Acá simplemente estamos diciendo que existe. Ahora falta hallarlo. Entonces, en este caso tenemos que mu de Y, según la fórmula, es E a la integral de P. De Y. Eso de E a la integral de P es una fórmula que vamos a empezar a ver aquí muy seguido. E a la integral de P. Nos quedaría E a la integral de 3Y. Y la integral de 3Y es
3 logaritmo natural del valor absoluto de y. Nosotros en la teoría vimos que al logaritmo le podíamos quitar las barras. Este es un buen momento para quitarle las barras. Con logaritmo no se pueden cancelar porque está este 3 en el medio de ambos. Pero por propiedades de logaritmo, usted puede tomar este señor y subirlo a exponente. Y quedaría el logaritmo de y al cubo. Recuerde que podemos quitar las barras del valor absoluto. Y este es un buen momento para quitar las barras. ¿Sí? Y ahora entre la función exponencial y el logaritmo no hay nadie. Entonces ahí sí podemos simplificar. Con logaritmo se van. Y esto nos queda y al cubo. Entonces esa operación que hicimos de tomar este señor y pasarlo a exponente, de aquí en adelante lo vamos a ver muy seguido. Y quitar las barras del valor absoluto. Listo. Y ya tenemos el factor integrante, que era justo el que está en el ejemplo. Entonces, a multiplicar por y al cubo, tenemos una ecuación diferencial exacta. Entonces, vuelvo a llevarme la ecuación. Entonces, multiplicando por y al cubo, xy a la 4, más 2x al cuadrado, y al cubo, más 3y a la 5, menos 20y al cubo. Nosotros ya probamos, ¿sí? Cuando hicimos la introducción de esta partecita, que la ecuación era exacta. A veces uno peca por confiado, uno dice, oiga, ya encontré el factor integrante, esta ya es exacta. Es bueno verificar, ¿no? Bueno, repito, eso ya lo habíamos hecho, pero no nos quita tiempo verificarla. Este es el nuevo m, este es el nuevo n. Derivada de m con respecto a y, 4xy al cubo. Y de n con respecto a x, 4xy al cubo. Esto desaparece, ¿sí? Con eso uno de paso verifica que encontró efectivamente el factor integrante y que cuando multiplicó quedó bien multiplicado. ¿Sí? Porque uno puede encontrar el factor integrante, pero puede ser que a la hora de multiplicar multiplique mal y cambie la ecuación que debería ser. O que no encuentre bien el factor integrante, se equivoque en la integral de p o en algún procedimiento acá. Y multiplique y usted ya esté confiado que ese era el factor integrante. Entonces ya le quedó mal el ejercicio o ya va mal. Listo. Ya sabiendo que es exacta, pues ¿qué hacemos? Integrar e integrar. Toca hacer la integral de m y la integral de n. Ambas están sencillas. Entonces acá no hay que pensar tanto de, oiga, ¿por cuál empiezo? No, ambas están fáciles. Integral con respecto a x. Entonces, la integral de este señor con respecto a x, y es una constante, esto es un medio de x al cuadrado por la constante y. ¿Sí? Solo había parte combinada que obtuvimos, solo parte combinada. Y la otra es la integral de 2x al cuadrado más 3y al cuadrado menos 20 con respecto a y. Integral de 2x al cuadrado con respecto a y, 2x al cuadrado y. Ah, aquí me faltó algo, ¿no? Esto era un y a la 4. Ah, y decir, esto no me está cuadrando, la parte combinada. Yo tomé la ecuación de arriba y es esta. ¿Sí? Integral con respecto a y. Y a la 4 sobre 4. Simplificando, un medio. Un medio de x al cuadrado y a la 4. ¿Sí? La parte combinada, justo lo que está arriba. ¿Sí? Acá, parte combinada. Y ahora partes sueltas.
Integral de y a la 5, y a la 6 sobre 6. Pero había un 3, entonces nos queda un medio. Integral de y a la 3, y a la 4 sobre 4. Pero hay un 20, entonces nos queda menos 5, y a la 4. Listo. Parte combinada más partes sueltas. En este caso, lo único que tiene partes sueltas es la y. E igualamos así. ¿Sí? No hicimos ninguna división, no hicimos nosotros ninguna restricción. ¿Sí? Y si usted deriva, pues ¿a dónde va a llegar? Pues al derivar este señor, va a llegar acá. Y cuando llegue acá, usted puede sacar de aquí factor común, y al cubo. Y puede dividir por y al cubo, y entonces va a tener esta ecuación. ¿Sí? Claro que en el momento de dividir por y al cubo, tiene que colocar la condición de que y tiene que ser diferente de 0. Entonces, hay que tener cuidadito. Esto es válido siempre y cuando y sea diferente de 0, si hay una restricción. ¿Sí? Entonces, a veces usted llega a la solución, pero no. Uno no analiza a veces las restricciones, ¿no? Uno empieza en realidad a analizar restricciones y ese cuento cuando usted necesita a alguien en particular, una solución particular. Bueno, esas son las transformables exactas por factor integrante. Y ya sabemos cómo encontrar el factor integrante. Bueno, de este factor integrante hay un caso particular. Vamos a trabajar la otra clase, pero quiero dejar el título. Caso particular por factor integrante. Son las ecuaciones diferenciales lineales. Las lineales se pueden trabajar por medio de factor integrante. Y eso lo vamos a trabajar la otra clase. Lo que vamos a dejar hasta ahí.